Listo. Hola, ¿qué tal, Ivonne? Muy buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? muy buenas, ¿qué tal Buenas, estáis? buenas tardes y buenas noches allá en Madrid, en España. Y pues ya estamos aquí listos para comenzar este foro de lectura de El Ladrón de Rostros. La verdad es que aquí están los lectores que nos tuviste durante un mes leyendo y tratando de ser investigadores y tratando de resolver el caso y creo que nadie pudo, pero bueno, ya ahorita con la sesión, bueno, vamos a ir sabiendo, vamos a ir eh, preguntándote de todo lo que nos fue surgiendo y bienvenido y muchas gracias, Víctor. Hola, ¿qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Muchas gracias por Hola, muy buenas, aceptar la muy buenas tardes. invitación. Bueno, ante todo os quería dar las gracias y pediros perdón porque teníamos todo previsto para este jueves y a última hora me pusieron una presentación en Logroño justo a la hora que teníamos nosotros esto. Así que muchísimas gracias por adaptaros y por poder, supongo que hasta terminar el libro más rápido de lo que tocaba. Pero bueno, eso, que gracias, de verdad. No, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con las preguntas para ir desentrañando todo el misterio. Así es que, Dani, adelante. Hola, ¿qué tal, Ivonne? Buenas tardes. Para mí es la segunda vez que te veo. Participamos con la Hora de las Gaviotas y en este caso ahora con el ladrón de rostros. Y mi pregunta es acerca de el personaje de Íñigo Udana. Creo que me gustaría que nos contaras qué pasó con él, porque nos pusiste una pista que nos llevó por otros lados, imaginando que él era un gran sospechoso, sobre todo cuando mencionas el tema de la central hidroeléctrica. Entonces, y parecía que él era un enemigo de la población de Oñati, entonces, y un gran posible asesino. Entonces, si nos puedes platicar qué pasó con él, por favor. Vale, ¿qué pasó con él? Entiendo cómo ha terminado la trama para él. Esto es algo que me han comentado, ¿no? Es verdad que parece que no queda, bueno, sabemos que es un caso de corrupción, ¿no? Es un caso de corrupción en el que vemos además los billetes, vemos, bueno, esto es algo desgraciadamente demasiado frecuente en nuestro país. Me imagino que en el vuestro también será bastante frecuente, por desgracia. Y en realidad yo lo que quería era con este político, bueno, pues hacer ver cómo los políticos, incluso a nivel local, muchas veces son más corrompibles que los políticos de otras alturas, porque precisamente están muy cerca, ¿no?, de la gente. Y Oñati, es verdad que tal como se explica en el libro, es un ejemplo a nivel de todo España, es el único pueblo de todo España, la única localidad que genera su propia electricidad. Entonces, desde hace muchos años, todas las fábricas, todas las compañías energéticas, Iberdrola, Endesa, todas están intentando meter mano a eso, ¿no? No pueden entender que haya un pueblo que sea autosuficiente. Y me apetecía no solo contar esto, sino denunciar que eso podría generar una situación como la que vemos con Udana, ¿no? A Udana en realidad vemos que le han detenido al final, no es para nada el asesino de su mujer, pero obviamente, bueno, tiene que pasar, ahora ya todo es mucho más lento, él ya está detenido, ha pasado a disposición judicial y no me daba tiempo en la novela a contar lo que pasará con él, porque queremos que todo sea muy ágil, queremos poder contar la resolución de todo, pero si quería cerrar la novela en 2 o 3 días después de su detención, lo más que podía hacer era pasarlo a disposición judicial, ¿no? Confiemos en que acabe, pues, condenado, ¿no? Pero no era algo que yo podía contar en ese momento. Quizá en un futuro libro puedo mencionarlo, ¿no? Para el lector que viene de aquí que pueda saberlo. Y muchas gracias, porque en verdad, cuando tú mencionaste el tema de la central hidroeléctrica y también lo del manejo del agua, dije, por ahí debe de haber una pista o algo que nos quiera dar para que haya desencadenado todo el problema, pero sí, disfruté bastante tu libro, te agradezco.
Muchísimas gracias. Gracias, Marien, adelante. ¿Qué tal, Ivonne? Muchas gracias por acompañarnos. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a la ambientación de ese lugar y dijiste, aquí quiero que se desarrolle mi historia? Y bueno, que nos platiques un poquito esto. Mirad, en la hora de las gaviotas pudisteis ver y si leísteis La danza de los tulipanes, pues pudisteis ver que normalmente me gusta localizar bastante a la orilla del mar mis novelas, ¿no? Porque controlo bastante, yo he nacido a la orilla del mar y bueno, pues sé bastante a la hora de describir cómo, a qué huele el mar, a qué suena el mar, cómo es el ambiente en un pueblo costero, en un pueblo donde hay un puerto, donde van y vienen los pescadores, y sin embargo me cuesta más cuando voy al interior, ¿no? Y sin embargo tenía la sensación de que esta novela, por querer precisamente jugar con... yo quería realzar mucho el carácter más extremo de los personajes, ese carácter que yo creo que la pandemia ha permitido desarrollar, ¿no? Yo al principio tuve pereza de abordar la pandemia en la novela, pero después me di cuenta que era una gran oportunidad, ¿no? Porque creo que la pandemia ha disparado los miedos, las supersticiones, ha hecho que el carácter de la gente se lleve al extremo, ¿no? Y que todo el mundo pueda, bueno, pues se puedan plantear personajes bastante más interesantes y más ricos que en otro momento. Y ese tipo de personajes y ese tipo de historia que quería contar me coincidía también, además, con una historia de interior, en la que no hubiera horizonte, en la que el lector, al levantar la mirada, viera montañas, viera gargantas, desfiladeros, pero no viera el horizonte limpio del mar, ¿no? Que sintiéramos esa claustrofobia. Y por ello, bueno, enseguida empecé a buscar lugares con una carga de mitología importante y descubrí que todavía en Oñati se venía practicando y se viene practicando este ritual de la fertilidad, ¿no? Y me pareció que era el inicio que necesitaba para una novela y el entorno que necesitaba para ella. Muchas gracias. Aprendimos mucho de ese lugar y de las costumbres. Mil gracias, ¿eh? Gracias. Y además, bueno, es verdad que toda esa zona de Oñati es una zona rica en mitos, en leyendas. Tenemos esos ritos de la fertilidad que todavía a día de hoy se siguen practicando, pero también tenemos el gran santuario de peregrinación de todos los vascos, que es ese santuario de Aránzazu, con esos apóstoles. Había muchos elementos en los que la religión, la superstición flotaban por ahí y que hacían que Oñati tuviera que ser el lugar. Muy bien, muchas gracias. Amanda, adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Ivonne, qué gusto verte. Me encantó tu libro, me encantó, aprendí muchísimo, como dice Marien. Tengo ganas de ir a ese pueblo de Oñati, tengo ganas de conocer a esos apóstoles. Y yo te quiero preguntar, ¿todo esto es real o de dónde te salen estas ideas? O sea, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Qué traes por ahí para que puedas crear este asesino que nadie pensábamos en él, esta psicóloga que de alguna manera los guió, y estos personajes de Julia, de Anne, digo, yo quiero conocerlos, ¿dónde están? Yo también querría conocerlos de verdad y tomarme con ellos unos cafés, unas cervezas, unas micheladas, porque tiene que ser divertidísimo, ¿no? Son un equipo fantástico. Para mí son grandes amigos ya, ¿no? Me paso muchísimas horas pues con ellos, ¿no? Llevándoles por todos los rincones de nuestra geografía y les tengo un cariño muy especial. Comentaba hace un momento, ¿no? Cómo Oñati, yo creo que esto seguro que lo hablamos cuando hablamos de la hora de las gaviotas. Para mí siempre es muy importante elegir primero el escenario y después veo qué tipo de historia puedo contar allí. En el momento que yo pensé en Oñati y que me encontré con ese ritual de la fertilidad, después me encontré con los apóstoles. Esos apóstoles
cuando tú llegas a esa basílica en medio de la montaña y te encuentras con esa figura de los 14 apóstoles de Oteiza, a tamaño natural, son más grandes que nosotros, cada uno de ellos, te resulta desgarrador, porque es una imagen que te impacta, ¿no? Ver unas personas, unos apóstoles, en este caso, abiertos en canal. Pero además me encontré, y esto no lo conocía yo, ¿no? Me encontré con que existe en Oñate esta tradición del Corpus Christi, en la que salen los apóstoles o los vecinos de Oñati ataviados como apóstoles con sus máscaras. Descubrí buscando en los periódicos de la zona que son las monjas del convento de Santa Ana, clarisas, quienes guardan esas máscaras todo el año precisamente porque han decidido que quién mejor que unas monjas de clausura para custodiar algo que tiene que estar tan bien custodiado, ¿no? Como el centro de la fiesta en el pueblo. Hubo tantos elementos y tantas pistas que la novela en cierto modo me la regaló el pueblo, me la regaló Oñati, porque descubrí que todos esos elementos juntos me estaban dando una novela magnífica ya, ¿no? Que no necesitaba pensar mucho ni romperme mucho la cabeza, porque solo juntando esos elementos y aprovechándolos y introduciendo en ellos a alguien terriblemente perturbado, pues ya tenía la historia, ¿no? Incluso leí en la prensa que había la casa de la Serora, estaban pensando, llevaba muchos años abandonada y estaban pensando convertirla en un centro de escalada, ¿no? Y entonces aproveché y fui a ver la casa de la Serora y bueno, fueron muchos elementos que se fueron uniendo y que me permitieron pues crear la novela. Gracias, muy amable. Gracias. Juana Inés, adelante. ¿Qué tal, Ivonne? Buenas tardes. Nuevamente nos sorprendes con que yo no alcancé a descubrir quién era el autor de... No. Qué bárbaro, qué manejo del suspenso, ya estaba yo desesperada, es aquel. Pero me impresiona cómo en cada una de tus novelas nos entregas una tradición del pueblo, nos introduces a ese pueblo, a sus costumbres, sí, a su mentalidad. Y bueno, yo me sentía ahí rodeada de los apóstoles y qué sé yo, ¿no? Aterrada ante la vista de estas esculturas. Y mi pregunta es, ¿por qué tanta referencia al santoral? Porque cuando comencé la novela y cuando comencé a avanzar en la novela, yo al principio quería una novela en la que habláramos del miedo, ¿no? Del miedo que había generado la pandemia, del miedo que genera el saber que hay un asesino suelto en tu pueblo, pero me di cuenta enseguida que la novela, por todo lo que me estaba dando Oñati, por todos esos escenarios, se me estaba yendo precisamente a la necesidad que tenemos de creer en algo y en momentos especialmente difíciles como el momento de la pandemia, ¿no? Todo el mundo ha tenido la necesidad de creer más que nunca, de abrazarse a algo para huir del miedo. Hemos visto las iglesias más llenas que nunca, pero hemos visto también que las sectas han crecido como nunca, se han aprovechado muchísimo de la gente. Hemos visto muchas situaciones, ¿no? que nos han sorprendido, pero la iglesia al final estaba en el centro de la novela, ¿no? La iglesia entendida para bien y entendida para mal. Ahí está la visión aperturista de Fray Ignacio, ¿no? Que ve como su santuario puede ser perfectamente un lugar de encuentro y al que puede ir gente a hacer yoga, que es algo que ocurre en realidad en el santuario de Aránzazu, y luego estaban otros frailes más ortodoxos que pedían lo contrario, ¿no? En esa línea teníamos también a la Serora, pero tenemos por otro lado, bueno, el asesino también totalmente obsesionado, ¿no? Con que quiere ser el arcángel San Miguel. Me parecía que un hilo conductor interesante para la novela era no solo poner la fecha, no solo colocar la fecha, sino aprovechar y también mencionar el santoral. Me parecía que bueno, le daba un entorno. Esto fue una vez el libro ya escrito y cuando lo estaba repasando pensé que era una buena manera de hacerlo, ¿no? Lo mismo que tenemos
pequeños fragmentos de la Biblia en las entradas en las que estamos viendo la historia desde los ojos del asesino, ¿no? Porque el asesino está totalmente condicionado por la religión, por una religión malentendida. Ya, muy bien. Oye, quiero decirte que la tradición de dulceras de las Clarisas en México continúa. De hecho, en Puebla, un día que visites Puebla, te va a encantar ver la variedad de dulces y las famosísimas tortitas de Santa Clara, que son deliciosísimas. Bueno, pues deseando probarlas. Aquí en España quedan muy poquitos conventos en los que se hagan dulces. Todavía hay unos cuantos, pero como muchas de las religiosas son muy ancianas, quedan ya muy poquitos en los que se sigan haciendo dulces, pero es una maravilla cuando encuentras uno, ¿no? Y es verdad que en este de Oñati ya no hacen dulces, pero bueno, quise rescatar esa tradición repostera y me daba mucho juego para poder introducir ese personaje que nos va a llevar hacia el asesino, pero que es esta monja tan encantadora y glotona, ¿no? Muchas gracias, de verdad que lo disfruté. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, Heidi, adelante. Hola, buenas tardes, Ivonne. A mí me gustó mucho tu libro. Para mí, tus libros y sobre todo este, es un libro redondo porque aprendes. Las descripciones del paisaje, yo ya quiero ir a Aránzazu, ya lo tengo marcado, creo que se fue. Ah, no. Ah, perdón, que se me movió la pantalla, disculpen. Te decía que es un libro redondo porque las descripciones de los paisajes, a mí me encanta cómo nos describes. Thriller y además aprendes, ¿no? Todo lo que es esa zona, yo no tenía ni idea, lo de las ovejas, lo de Corpus Christi, a mí me pareció un acierto y hasta ahorita que estás diciendo que los epígrafes de al principio los ponía el asesino, nunca se me ocurrió. Porque bueno, yo me dejé llevar, siempre pensé que Íñigo no podía ser porque era demasiado obvio, ¿no? Ignacio me tuvo pensando que podía ser él, pero yo decía, no, tiene que haber un bueno. Luego, claro, Gaisca también pensé. Nunca pensé en Ayala, porque para mí era un personaje secundario. Entonces, nunca llegué yo a pensar que podía ser él. Lo que sí llegué a pensar es, a ver, ¿por qué los policías nada más checaban los coches que entraban y salían por carretera? Cuando nos dices tú desde antes que hay mucho senderismo por esa zona y que la gente sube y baja por las montañas y tenía que haber, siendo lugar de pastores, yo dije, ¿por qué nadie se fue a ver a las montañas, los caminos o los que andaban por allá arriba, no? Eso sí, yo dije, esto va a tener que salir al final. Es lo único que me hacía pensar, por ahí se fueron, porque nunca dices ni pío de eso. Entonces dije, por ahí va a ser. Luego, bueno, las descripciones, tus metáforas, a mí me encantan. No sabes cómo disfruto tu pluma. Y generalmente a mí no me gustan los finales felices. Pero en este caso, que Julia, que es mi favorita, me cae mucho mejor Julia que Anne. La verdad, Anne a veces me dan ganas de decir, Anne, no seas tan cabezota, ¿no? Julia, que encuentre a su mamá, que ya sabe sus nombres, sus apellidos, y que ya sé que va a haber un cuarto, digo, ay, ojalá que Julia aquí sea la mera, porque me cae mucho mejor. Y me encanta que haya encontrado a su mamá. Yo dije, ay, qué bonito, así no quedé así como los finales tuyos que dices, no, un final así que me hizo sonreír. Y te quiero preguntar algo, ¿por qué termina en San Isidro Labrador? O sea, ¿hay alguna razón? Porque yo no doy con ella, pero ahorita lo que nos dijiste del asesino y de los epígrafes, bueno, pero esa era mi pregunta, ¿por qué en San Isidro, justo el País Vasco, que llueve todo el año, ¿no? Tanta agua. ¿Hay una razón? Bueno, realmente acaba en San Isidro Labrador. Fue un guiño entre mi editora y yo. Mi editora es de Madrid, hablábamos, claro, San Isidro es el patrón de Madrid y hablábamos mucho, ¿no? De cuáles serían las fechas en las que iría el libro, si lo llevaríamos más hacia el Corpus, si no.
Y cuando empezamos a buscar una fecha pensamos en cómo precisamente la Virgen de Aránzazu tenía un cierto vínculo con los labradores porque eran ellos los que querían que lloviera y entonces la fueron o la encontraron y a partir de entonces acabó la sequía. Realmente es complicado, o sea, no hay una razón de peso que digas, el libro tenía que acabar en San Isidro Labrador, pero bueno, quise buscar algún pequeño guiño porque tampoco tenía un motivo especial para acabar en un santoral o en otro. Quería acabar días antes del Corpus para que precisamente tuviéramos un poco ese margen entre la fiesta y lo que estaba ocurriendo, pero no tenía muy claro cuándo tenía que acabar. Y sabiendo que era mayo, pensé, bueno, pues que acabe perfectamente en San Isidro Labrador y así, bueno, hacemos un guiño a toda esa zona agrícola que en su día pedían a la Virgen de Aránzazu tanto y tanto que lloviera. Pero bueno, no va mucho más allá de eso. Bueno, pues a mí me encanta cómo describe. Yo ya quiero ir a Aránzazu, ya quiero ir también a lo de los tulpanes, yo quiero ir al País Vasco, ya. Después de leerte, la verdad es que es como si fuera un atrayente turístico. O sea, como, vengan turistas acá porque está precioso. Y bueno, como a mí me gusta meterme a Google y ver los lugares y todo, la verdad es que se antoja mucho ese final que están ahí en la cueva y todo. Fui a Google a ver las fotos y dices, ay, qué maravilla poder ir ahí. Algún día iré. ¿Verdad? Gracias y felicidades, me encantó el libro. Es para mí un libro redondo. Tiene todo lo que me gusta de un libro, lo tiene Ladrón de Rostros. Gracias. Muchas gracias, Heidi. Sí, el final para mí era importante que terminara en el mismo lugar donde comenzó, ¿no? Creo que esa cueva, que al fin y al cabo para tanta gente es especial, porque son tantas y tantas las mujeres, las familias que han ido allí en busca de descendencia, que me daba pena haberla de algún modo profanado con esta historia tan terrible al principio y dije, bueno, tenemos que cerrar esta historia con un final feliz también en esa cueva y ese final feliz además tenía que ser también de una madre, ¿no? De una madre como las... Entonces, y ahí tuve claro que tenía que ser Julia y que además eso nos abría la puerta a ese cuarto libro del que hablabas, que creo que de momento cerrará la historia. Pues gracias. Me hizo mucha gracia también este pastor que están en un bar y que llegaba con unas chapas de Heidi. Y como es mi nombre, decía las chapas de Heidi. Me dio mucha risa eso. Pero bueno, es porque ese es mi nombre, ¿no? Gracias. Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás, Ivonne? Un gusto volver a verte. Justo yo iba a preguntarte algo parecido a lo que preguntó Mariel, de cómo elegías los lugares. Y luego también tenía la duda de cómo elegías el tipo de asesino. Pero ahorita que nos has ido contando esto de que primero eliges el escenario y luego eliges el tipo de historia, supongo que de ahí viene también el tipo de asesino. La historia te va pidiendo al asesino, pero me gustaría que nos comentaras un poquito con tus palabras cómo eliges los tipos de asesinos con los que van a tener que lidiar pues todo el grupo de Anes Esteros. Muchas gracias. Pues el tipo de asesino viene marcado primero por el escenario y después en este caso ha venido marcado por la época, ¿no? Me daba la sensación de que el mejor tipo de asesino que nos podía regalar la pandemia era un asesino que creyera que la pandemia era un castigo divino, y que nos estaba de algún modo Dios le estaba diciendo tienes que actuar ya para salvar a la humanidad, ¿no? Y claro, esto me llevaba al asesino misionero, al asesino que tiene una misión que cumplir y que en realidad, pese a estar haciendo algo terrible, que es matar, está pensando que está actuando bien porque lo que está haciendo es precisamente salvar a los demás, ¿no? A cuenta de sacrificar a unos cuantos, pero está salvando a los demás. Estos asesinos
existen y son los asesinos más terribles a los que se tiene que enfrentar la policía, porque son asesinos que normalmente llevan vidas normales, que están entre nosotros, y me parecía, cuanto más investigué, cuanto más me informé sobre los asesinos misioneros, más terrorífico me parecía, ¿no? Y me pareció que el momento y el lugar pedían a gritos un asesino misionero, ¿no? A la hora de crear los perfiles de los asesinos, pues intento estudiar todo lo que puedo de criminalística o de criminología, más bien, y bueno, pues tengo relación, por suerte tengo amistad a raíz de haber ido a congresos con una muy buena criminóloga, que es Paz Velasco, que es una criminóloga que aquí en España la apreciamos mucho, aparece mucho en televisión, en programas muy punteros, y pues cada vez que tengo alguna duda hablo con ella me manda todo tipo de documentación y me facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es genial contar con amigos que te puedan ayudar y que entienden muchísimo más que tú de estas cosas tan terribles, ¿no? Como cómo puede haber gente capaz de matar y de justificar a su mente que lo que está haciendo es lo correcto, ¿no? La verdad es que el asesino del ladrón de rostros es el asesino más difícil y más inquietante al que me he enfrentado a la hora de tener que escribir. Wow, me puedo imaginar perfecto, porque la verdad es que desde que empiezas con todo el tema de estas estatuas y los apóstoles y cómo alguien es capaz de tratar de reproducir eso, pero con una persona real, sin que se le mueva una pestaña, sí es muy impactante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Silvia, adelante con tu pregunta. Ivonne, buenas tardes, noches allá. Qué gusto volverte a escuchar y qué gusto volverte a leer. Ya varias de las cosas que quería decir ya te las dijeron, sobre todo mi pregunta iba un poquito por el asesino de lo que acaba de comentar Melissa. Pero bueno, tengo otra pregunta. Vas metiendo en la historia, precisamente la historia de Ayala, de cuando él entra al seminario, decide entrar al seminario y pues está como muy enfocado para ser el líder, el prior o como se llame. Pero no me quedó claro si es simplemente corrupción o por qué lo acusan de algo que él dice que no hizo. Y ahí es donde le sale toda esa maldad a convertirse a la larga en este asesino, ¿no? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué es lo que para ti pasó? Sí, hablamos de corrupción personal, ¿no? No estamos hablando de una corrupción como la que mencionábamos antes, política, económica, sino de una pequeña guerra dentro del santuario entre alguien al que todos querían como prior, que sería en este caso Ayala, y alguien que es un segundón y que está condenado a no ser nunca el prior, pero que es capaz de echar a los leones, ¿no? De mentir y de organizar una mentira alrededor de la historia o de la persona de Ayala, y entonces fuerza o no sabemos muy bien exactamente qué es lo que ocurre con la familia del ceramista, ¿no? Que después serán los de la familia de este hombre que es asesinado. Sencillamente yo creo que, bueno, pues es una de esas puñaladas propias de cualquier empresa, propias de cualquier partido político, propias seguramente también de cualquier monasterio, en los que alguien que quiere llegar al poder es capaz de utilizar las estratagemas más turbias y más sucias, incluso de destrozar la vida de alguien solo por poder llegar al poder, ¿no? Esto yo creo que es algo demasiado frecuente en la historia de la humanidad y es una traición que, bueno, pues yo creo que a Ayala le termina por destrozar, ¿no? Porque él se veía como alguien que tenía una misión, esa misión era ser prior, pero después de ese destierro en el que él se va humillado, ¿no? Porque pasa vergüenza, porque le llevan a la vergüenza, ¿no? De que en el lugar se
se conoce que él, bueno, ha intentado abusar de una chica joven, pues vuelve ya totalmente cambiado y totalmente radicalizado, ¿no? Yo creo que es algo que se da con demasiada frecuencia. Sí, efectivamente, ese tipo de corrupción y también muchos de los efectos de bullying generan este tipo de cosas, ¿no? Excelente libro, gracias y pues esperamos el cuarto. Felicidades. Gracias. Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches para ti, Ivonne. Es la primera vez que te leo. Ya ahora me he enterado de que hay otros libros y que también a mis compañeros les han gustado. Entonces probablemente sean próximas lecturas. Y deja de decirte, es un libro muy, muy, muy bueno. Me gustó muchísimo. Y a mí lo que me llamó la atención es que tomaras la pandemia, o sea, porque creo que introduces muy bien todos estos guiños, estas cosas que vivimos, ¿no? Y que es muy reciente. Hay muchos autores que ahorita están diciendo como que todavía no voy a escribir sobre la pandemia porque siento que está muy cercano. Pero tú, ¿cómo decidiste? ¿Cómo es que dices, ok, yo quiero introducir, porque van las fechas, vamos avanzando con las fechas del 2021, ya no estaba tan difícil la situación, sin embargo, pues todavía son temas de pandemia. ¿Cómo es que decides tomarlo como parte de la historia? Porque creo que también eso es importante, ¿no? El cómo usan los cubrebocas, el cómo se acercan a las personas, todo eso creo que crea una atmósfera. Me gustaría saber cuál fue, cómo es que tomaste esta decisión. Muchísimas gracias. Pues fíjate, yo lo primero que estuve tentado es de hacer lo mismo que han hecho la mayoría de mis colegas escritores, y es evitar la pandemia, ¿no? Porque de algún modo tengo la sensación de que es algo que nos ha terminado por cansar mucho a todos, ¿no? Hemos vivido situaciones que no han sido agradables, hemos vivido muchos recortes de libertades que nos han terminado por cansar, por agotar, y tenía las mismas ganas de olvidarme de toda esta historia que tenemos todos, ¿no? Pero sin embargo, me di cuenta de las posibilidades que me ofrecía. La pandemia ha supuesto, lo comentaba al principio, una radicalización de todo el mundo en su manera de relacionarse, en su manera de creer, nos ha generado un punto incluso de claustrofobia. Me permitía jugar a ese pueblo cerrado en el que nadie pudiera salir, pero todos supieran que había un asesino suelto entre ellos. Me permitía jugar con personajes que de ninguna otra manera podría haber introducido en una historia, como pueden ser Gema, Andrés, la Serora. Todos estos personajes son personajes casi caricaturizados en cualquier otra situación, pero en el momento de la pandemia nos encajan. Yo no puedo contar en el año 2018 que hay una señora que se retira a vivir allí para ayudar a la gente a que sus almas encuentren el camino. Todo esto son hijos de la pandemia y son regalos que desgraciadamente la pandemia me dio como autor para poder, bueno, pues enriquecer el libro y crear una historia a partir de la pandemia, ¿no? También el inicio en el que vemos cómo era la vida de los policías en esa época, ¿no? Que su cometido, el cometido de un policía que normalmente se dedicaba a perseguir asesinos y de repente tenía que estar por la calle pidiendo a la gente que se subiera el cubrebocas o el tapabocas, ¿no? Era muy frustrante. Yo tengo muchos amigos policías, muchos amigos erchañas, y todos comentaban eso, ¿no? Lo cansados que estaban de su trabajo, ¿no? Lo mucho que odiaban su trabajo esos días, y al mismo tiempo era muy necesario, pero ellos lo odiaban profundamente porque no era muy motivador. Bueno, la pandemia me daba muchas posibilidades y me alegro mucho de haberla tocado, a pesar de que al principio era reticente. Muy bien, pues muchas felicidades y esperamos el siguiente libro. Yo al menos voy a leer los anteriores en lo que está este nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan. Norma, adelante.
No te oímos, Norma. Tienes apagado tu micrófono. Gracias. Ivonne, muchas gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que te leo, al igual que Juan, y sabía que tenías libros anteriores. Entonces yo dije, no, yo no quiero conocer a los personajes desde el más reciente libro. Y entonces estoy leyendo La danza de los tulipanes. Quiero preguntarte, no me importa el spoiler, ya sea que tú desveles algo o que mis compañeros, porque creo que la lectura la va sintiendo cada lector de manera diferente, ¿no? Entonces, no importa saber quién va a ser el asesino o cómo se va desarrollando la historia. Quiero preguntarte, ¿cómo es que logras darle al cuerpo de policía y en especial a Anne Sestero esa capacidad de mando, de imponerse siendo mujer? Estoy sorprendida de que es una mujer además con tatuajes para el cargo que tiene. Me sorprende mucho porque yo tengo esta idea de los policías como más formales, más cuadrados, ¿no? Y entonces Anne llega a romperme esa idea, lo cual me encanta, pero quiero saber cómo es que le das toda esta fuerza a esta mujer en un mundo de muchos hombres. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mirad, podemos hablar de números. En la policía vasca ahora mismo hay un 13% de mujeres contra un 87% de hombres. Las mujeres que llegan a puestos de responsabilidad son en consecuencia muy poquitas. Y claro, a mí lo que me apetecía era precisamente el poder afrontar las dificultades que tiene una mujer joven además, como hablas, ¿no?, de Anne Sestero, con sus tatuajes, con sus piercings, con su manera de ser, y que no deja de ser una chica joven, que en La danza de los tulipanes creo que partimos de los 26 años, ¿no? Ahora mismo ya no he perdido La danza de los tulipanes, pero con Anne Sestero partimos de muy jovencita y sin embargo con un cargo de responsabilidad importante porque ella es brillante, ¿no? Y lo que me apetecía era cómo poder explorar y poder denunciar cómo una mujer muchas veces, o la mayoría de las veces, o todas las veces, se ve obligada a justificar cosas que un hombre no tiene que justificar. Anne Sestero, en La danza de los tulipanes, después ya lo ha ido superando, pero en La danza de los tulipanes vemos continuamente cómo, bueno, pues dicen que igual es que ha llegado a ser jefa, por decirlo fácil, por acostarse con uno de sus compañeros, con uno de sus jefes, ¿no? Ese tipo de explicaciones que se le piden a ella nunca se le pedirían a un hombre, ¿no? Entonces, me parece que el poder adentrarte en esa problemática añadida que tienen las mujeres al desempeñar su trabajo era fantástico, ¿no? Era súper necesario. Creo que es algo que es necesario que quienes tengamos un pequeño altavoz pues lo denunciemos, ¿no? ¿Y qué manera de denunciarlo? Sencillamente contando lo que sucede cada día. Y Anne Sestero tiene poder y lo ejerce, y además no duda en ejercerlo porque ella es fuerte, ¿no? Pero como podría ser fuerte cualquier otra persona, no es que sea especialmente fuerte, ni que sea más fuerte por ser mujer, ni que sea menos fuerte, ¿no? Sencillamente es una muy buena profesional, lo vemos en todos sus libros, en todos los libros, y que se enfrenta a las situaciones como debe de enfrentarse cualquier buena profesional, ¿no? A pesar de que muchas veces sufre zancadillas pues por el mero hecho de ser mujer y tiene ese punto en el que hay gente empeñada en desacreditarla, ¿no? Por envidias, por machismo, por una envidia machista, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, para mí me encanta el poder abordar mis libros con protagonistas. De hecho, yo cuando empecé a escribir La danza de los tulipanes, la primera novela de esta serie, mi intención es que los dos personajes femeninos y los dos personajes masculinos tuvieran un peso muy similar, pero enseguida vi que los personajes femeninos crecían y los masculinos se quedaron como secundarios, ¿no? Porque esos personajes femeninos tenían
la capacidad, o tenía yo la capacidad de poder desarrollarlos más precisamente por esa problemática añadida a la que se encuentran en su día a día, ¿no? Y creo que es algo que, bueno, pues que poder reivindicarlo. Mañana además tenemos ya el 8 de marzo, ¿no? Es muy curioso porque yo un 8 de marzo ¿cuándo fue? Hace 3 años, lo pasé en México y estuve en la manifestación del 8 de marzo de Playa del Carmen. Y tengo ese recuerdo, ¿no? Siempre me acordaré, ese día fue un día especial, la manifestación del 8 de marzo allí en vuestra tierra. Pues muchísimas gracias. Gracias por poner en la palestra que las mujeres también podemos desempeñar un cargo de responsabilidad y de autoridad, al igual que los hombres, y que bueno, hay que seguir luchando por la igualdad y enganchadísima con tu libro. Así es que tengo para rato contigo. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ti, Norma. Y sí, vamos, estoy de acuerdo en esto. Una mujer puede desempeñar un cargo de responsabilidad exactamente igual que un hombre y debería hacerlo igual en principio. Y ya a nivel personal te diría, tengo la sensación de que las empresas o los grupos de trabajo en los que hay mujeres al frente son más humanos y están mejor gestionados. Infinitamente tengo esa sensación. Y esto ya es subjetivo, ¿no? Creo que deberíamos decir, no, todos somos iguales, pero francamente mi sensación es que con una mujer delante las cosas suelen funcionar mejor. Pues prácticamente ya has contestado todas las preguntas que teníamos. Yo nada más quiero aquí acotar, aunque Anne sigue siendo un gran personaje para mí, como que en este libro me dejó mucho que desear y no se portó tan bien como debiera. Pero bueno, ese es el personaje y así es ella, ¿no? Y sin embargo, como que va surgiendo por el otro lado Julia, en donde, bueno, ya nos explicaste, nos dejas abierta la puerta para desarrollar más la historia de Julia, lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que te seguiremos leyendo. Sí, es verdad que con Anne Cestero tenemos todos esa relación en la que, bueno, muchas veces ella es muy impulsiva y eso le genera problemas, ¿no? Hemos visto cómo termina el libro con un problema en el que se va a meter bastante potente y que da pie a que en el siguiente libro abramos con ese problema. Claro, esto no va a quedar así, la actuación de Anne Cestero. Esto nos va a generar un siguiente libro en el que Julia va a tener el principal protagonismo, en el que va a estar Cestero también, pero un Cestero que desde luego va a tener problemas serios con asuntos internos y que veremos en qué posición le deja esto. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias. Albert. Sí, yo también comentar y ahora sí que también pues decir que tu libro me gustó. Es la verdad un libro que desde las primeras páginas te engancha y no dejas de leer, ¿no? La verdad es que desde que te conocimos hace un año con La Hora de las Gaviotas, ahora con El Ladrón de Rostros, pues creo que nos hemos hecho fans de tu literatura y bueno, ¿no? Sobre todo en que ya manejas, como bien lo mencionaba, Juan, temas de la pandemia, ¿no? Creo que fue una época en la que a todos nos tocó sufrir y en la que todos en determinada manera tuvimos algún familiar o conocido cercano que haya sufrido de esta enfermedad. En tu punto de vista, ¿crees que si esta pandemia pues no hubiera estado o no hubiera existido, hubiera afectado, hubiera cambiado la perspectiva de esta tu novela, de esta tu reciente novela, hubiera sido totalmente diferente o crees que no hubiera tenido el mismo impacto como lo está teniendo ahorita? Pues estoy seguro, Albert, de que no estaríamos hablando del Ladrón de Rostros si no hubiera existido la pandemia. A mí esta es una novela que me la pidió la situación, que me la pidió la pandemia, y yo escribo muy en el día. Yo ahora mismo estoy empezando a pensar en la cuarta novela. Mi intención es que se publique para el mes de enero del 2025. Quiero tener 2 años para trabajar en ella y estoy, bueno, pues pensando todavía, ¿no? Creo que empiezo a tener los escenarios claros y me falta terminar de crear un poco la historia que puedo crear en esos escenarios. Quiero decir con esto,
yo hasta el año 2021, que publiqué La hora de las gaviotas, no empecé a escribir El ladrón de rostros. Estábamos en plena pandemia y fue la pandemia la que a mí me llevó a estos escenarios, la que me llevó a este tipo de novela tan claustrofóbica, por decirlo de alguna manera, y a esta novela en la que esa necesidad de creer, entendida para bien o para mal, pero esa necesidad de creer y de abrazarse a algo está motivada totalmente por la pandemia. Si no hubiéramos tenido la pandemia, estaríamos hablando de otro libro que no tendría nada que ver. Probablemente ni el escenario sería Oñati, ni tendríamos nada de lo que tenemos en esta novela. Yo estoy muy contento de esta novela. Los resultados están siendo espectaculares. La acogida a nivel de España ha sido la mejor de ninguna de mis novelas. Y bueno, pues mira, es una de las pocas cosas que le puedo agradecer a la pandemia, ¿no? Haberme inspirado para escribir este ladrón de rostros que me está dando muchísimas alegrías. Es lo único que puedo decir bueno de esta pandemia. Pues muchas gracias y a seguirte leyendo y seguir complementando también con tus compañeros allá, Miquel Santiago, y si no mal recuerdo, hay otra escritora que ahorita se me fue el nombre, que están, o se está llamando el nuevo género literario, el nuevo género escandinavo, en el cual pues justamente toman todos los escenarios de por allá. La verdad es que hemos tenido el gusto de leer también a Miquel Santiago, a Dolores Redondo, creo que es la otra persona, le hemos leído, aunque todavía no tenemos el gusto de que nos acompañe, pero esperemos pronto sea, ¿no? Albert, No sé si, sí, aquí de sí, Marian. Dani tiene una pregunta adicional. Y Marian. Sí, aprovecho. Yo tengo una duda acerca de las máscaras. Mencionas que son en el libro que están hechas por la cera de la abeja. Entonces, mi duda es si este es un dato de ficción o realmente sí existen las máscaras así en Oñati. Las máscaras de Oñati están hechas de cera originalmente, pero las máscaras han ido adaptando con los años, ¿no? Entonces existen todavía algunas que están hechas de cera y hay otras que están hechas ya de resinas sintéticas y coexisten. Podríamos hablar de que si hay 13 máscaras en realidad, ¿no? Porque serían los 12 apóstoles y el arcángel, en realidad igual hay 40 máscaras. Podemos encontrarnos con que hay 3 máscaras de San Juan o de Santiago el Mayor, y depende de un año o de otro, utilizan una u otra. O sea, yo he colocado en ese baúl solo 13 máscaras, pero hay más máscaras y depende de quién vaya a ser quien las lleve. Utilizan las primitivas de cera, utilizan las más modernas, normalmente están ahí y varía, ¿no? Pero bueno, las originales en cualquier caso son de cera y todavía se conservan allí y todavía se utilizan. Ok, muchísimas gracias. Y por cierto, te mandé un dibujo acerca de esa escena en tu Instagram. No sé si lo tendrás ahí como spam para que luego lo puedas ver. Es que hoy lo estuve buscando. Prueba a mandármelo otra vez porque no lo he encontrado. Prueba otra vez a mandármelo y te contesto algo, porque tiene que estar en algún sitio. Sí, está bien. Puede ser un spam, pero sí, te mandé un dibujo con esa escena. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias. Y bueno, Marian también tiene por aquí una pregunta. Adelante, Marian. Sí, yo quisiera saber si a partir de esta novela se ha incrementado el deseo de conocer a los apóstoles de Oteiza, ir a conocer esos lugares, si la gente que vive en ese lugar de repente se ha visto inundada de gente que quiere conocer el escenario de tu novela. Pues inundado no, pero es verdad que yo es de las 3 novelas, quizá por lo perdido que está Oñati, ¿no? Por esto es en la novela que más me estoy encontrando con ganas de ir a ver el escenario. Muchísima gente que me escribe para preguntarme todo tipo de datos, ¿no? De cómo pueden llegar, de qué pueden visitar en la zona. Esto no me había pasado en las anteriores novelas. Creo que porque la zona de Urdaibai es una zona más turística, la zona de Hondarribía es muy turística, y esta zona de Oñati no, aquí ya estamos en el corazón de la montaña vasca, en el corazón de las tradiciones,
y muy poca gente lo conoce, ¿no? Incluso aquí en mi ciudad, yo vivo en la capital, yo vivo en San Sebastián, en la capital de mi provincia de Guipúzcoa, que es la provincia en la que está Oñati. Prácticamente nadie conoce Oñati y absolutamente nadie conoce la cueva de Sandaili. Entonces, me han contado desde Oñati que está yendo mucha gente, que hay gente que está haciendo hasta 8 horas de coche para acercarse desde el Mediterráneo para ver esta zona. Bueno, está habiendo turismo y están pensando en sacar un pequeño folleto con una guía autoguiada para poder ver los escenarios, ¿no? Y es algo que me hace ilusión porque creo que, bueno, pues es una zona que no está especialmente explotada turísticamente y que vayan unos cuantos turistas y puedan volverse a casa comprando una guisayola, comprando queso, comprando, bueno, pues algo de allí del pueblo, pues es algo que es, no sé, es genial, ¿no? Qué maravilla, muchas gracias. Gracias a ti. Pues Ivonne, muchísimas gracias, agradecerte el que nuevamente nos hayas acompañado a un nuevo foro de lectura. La verdad es que pues disfrutamos leerte, que compartas acá con nosotros y te queremos pedir el último favor de esta sesión, que nos tomemos la foto. Algo de lo triste y malo que ya te lo habíamos comentado, pues es que aquí solamente nos llegan en digitales, en Amazon, en la misma Penguin Random House, pero de formato digital. Va 1, 2 y 3. Va otra, perdón, es que ahí estaba. A ver, ahí va, ahora sí ya están. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias, Ivonne. Víctor. Gracias. Muchas gracias. Me he dado cuenta de una cosa, os puedo enseñar la argisayola, la tengo aquí en casa. ¿Queréis que os enseñe en un minuto lo que es la argisayola? Claro que sí. Dadme un segundo. La Que la argisayola. tenéis por ahí. Gracias. Mirad. Esto es una argisayola. Quienes me seguís en Instagram ya lo habréis visto. Y es muy sencillo, esto se utiliza así. Aquí tiene esta vela enrollada y entonces lo que hacemos es encendemos esta mecha, esto quedaría así, y esto se va consumiendo. Mientras tanto, la persona que la ha encendido, que tiene que ser familiar de una de las personas difuntas, tiene que ir rezando una serie de oraciones funerarias, ¿vale? Y lo que no puedes es ni de dejar de rezar en ningún momento, ni puedes permitir que la vela se apague. Para esto tienes que ir acompañándola durante horas, vas dando vueltas hasta que esto termina de consumirse del todo. Una vez que la vela se ha consumido del todo y que has terminado de rezar, estamos hablando de igual 3 horas, el alma de esta persona fallecida habrá encontrado su lugar de descanso eterno. Si por lo que sea la vela se apaga o dejas de rezar, esa alma estará perdida para siempre en el mundo de las tinieblas. Entonces es realmente un elemento muy, muy, muy importante, ¿no? Cada vez se está perdiendo más, pero todavía hay muchas iglesias del País Vasco donde se puede ver y donde la gente va a misa con la argisayola. Okay. Interesante. Y bueno, Muchísimas sería, gracias. me parece que es una tradición funeraria vasca que es realmente original y especial, por eso os la quería mostrar. Gracias. Está increíble, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y buenas tardes, buenas noches en Madrid. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Gracias. Un placer enorme, un placer.